Todos sabemos que el día 1 de mayo es el Día del Trabajador y que por ende es festivo. Si tú eres uno de los afortunados que descansa ese día, enhorabuena. Pero ¿te has parado a pensar por qué realmente es el 1 de mayo y no otro día cualquiera? ¿O es que hay una historia detrás? Pues quédate, porque yo te lo cuento. Para ponerte en contexto, nos tenemos que retrotraer otra vez al siglo XVIII y al siglo XIX. En concreto, a la Revolución Industrial, que comenzó en mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. De ahí se extendió a la Europa occidental y a la América anglosajona. Esto trajo muy buenas cosas, por ejemplo, el que se extendiera el comercio gracias a la construcción de vías férreas, de carreteras, de barcos de vapor o la invención del telégrafo, por ejemplo, que ayudó también a las comunicaciones entre las naciones. Pero hay un pequeño detalle, ya que esto también lo que hizo es que los trabajadores fueran sustituidos por las maquinarias. Y además surgieron nuevas clases sociales en las que destacaron dos. Por un lado, el proletariado, que eran los trabajadores industriales y los campesinos, y por otro lado, la burguesía, que en confianza eran los que manejaban billetes. Los trabajadores británicos se unieron en hermandades para poder ayudarse mutuamente y mejorar sus condiciones laborales. Esto hizo que se hiciese la primera organización, que fue el societarismo, que además se dividió en dos. Por un lado, la sociedad de ayuda mutua y por otro lado, la sociedad de resistencia al capitalismo. En sí, este movimiento no cuestionaba la revolución industrial, pero sí quería que hubiese unas mejoras en las condiciones laborales. Pero quizás no lo hicieron en cierta manera de la mejor forma, porque se apoyaron en el ludismo. El ludismo comenzó a través del acto que hizo Ned Ludd en 1779, rompiendo las dos maquinarias en protesta a todo lo que estaba sucediendo. A machetazo limpio. En los primeros 10 años de la Revolución Industrial se produjeron el incremento de la jornada laboral, la disminución del salario, el trabajo infantil y la carencia de ayudas en paro, vejez o enfermedad. En la década de 1838 y 1848 se utilizó el cartismo, que era una forma de poder presionar al Parlamento apoyando una serie de cartas donde se exigían sus derechos laborales. A pesar de que se organizaron huelgas, todas acabaron en fracaso, sobre todo con la derrota de la Primavera de los Pueblos, el cual fue un movimiento cuyo objetivo era abolir todas las monarquías y crear estados-nación que se gobernaran independientemente. Entre 1850 y 1880 surge el movimiento socialista con Marx y Engels y la creación de los partidos socialdemócratas. En esta época se intentó conseguir el sufragio universal masculino, es decir, el derecho a voto de los hombres. Y también surgió la Asociación Internacional de los Trabajadores. Esta asociación surgió en Londres en 1864 y lo que quería era unir a todos los trabajadores para poder exponer sus problemas y proponer soluciones comunes. Esto hizo que hubiese tensiones entre Marx y Bakunin en la Comuna de París en 1871 y que hubiese la separación entre marxistas y anarquistas. Vale, pero ¿en qué consistió la Comuna de París? Durante la Guerra Franco-Prusiana, la Guardia Nacional defendió París y esto hizo que el movimiento socialista creciese más entre ellos. Tras el establecimiento de la Tercera República y la derrota del ejército francés por parte de los alemanes, la Guardia Nacional tomó París a dos generales del ejército y negando la autoridad de la Tercera República, intentando establecer un gobierno independiente, que la Iglesia se separase del Estado, que un diputado cobrase igual que un obrero y que se aboliese el ejército. Spoiler, solo duró 2 meses. La asociación se disuelve, también surge la Segunda Internacional, la Tercera y la Cuarta. Ahora que ya te he puesto en contexto, volvámonos hacia atrás, pero esta vez en Estados Unidos. Antiguamente existía una ley en la que prohibía que trabajasen más de 18 horas seguidas y si no se cumplía tenían que pagar $25 como multa. En 1829 surgió un movimiento que solicitó la jornada de 8 horas laborales con la premisa 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño. Para mí sería 8 horas de trabajo y el resto durmiendo. Pero no fue hasta 1868 cuando el presidente Andrew Johnson promulgó la ley Ingersoll, estableciendo lo que pedían los trabajadores. Pero al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes que establecían jornadas de 8 y 10 horas con cláusulas en las que se podía aumentar incluso a 14 o a 18. Es decir, volvían a retroceder. La mayoría de los trabajadores estaban afiliados a la noble orden de los caballeros del trabajo. Y en su cuarta sesión
el 17 de octubre de 1884 establecieron que si para el 1 de mayo de 1886 no se conseguía, iniciarían una huelga. Pues bien, llegó el día 1 de mayo de 1886 y se congregaron más de 200.000 trabajadores en Chicago. ¿Por qué en Chicago? Porque era la segunda ciudad de Estados Unidos con más habitantes y la que peores condiciones laborales tenía. Pero la huelga no se quedó en el 1 de mayo, sino que duró varios días. El día 2 de mayo la policía disolvió una manifestación con 50.000 participantes y el 3 de mayo hubo otra concentración en la fábrica. ¿Por qué? Porque era la única fábrica que estaba abierta, ya que los trabajadores no secundaron la huelga. También habría que ver si realmente los trabajadores no estaban de acuerdo con la huelga o es que no les dejaron. Mientras August Spice estaba dando un discurso, sonó el fin de turno. ¿Qué pasa? Que los trabajadores salieron de la fábrica y los que estaban concentrados en la huelga se echaron encima de ellos, provocando una batalla campal. Los policías, sin avisar, dieron a todo el mundo, provocando varios. El periodista alemán Adolf Fischer, madre mía, madre mía, cosas peores he dicho y no me sale este apellido, escribió sobre lo sucedido e imprimió más de 25.000 octavillas. Se instaba a que se reuniesen el día 4 de mayo en la plaza Haymarket. ¿Qué pasa? Que hubo otra batalla campal, pero hubo un pequeño detalle. Un artefacto explotó entre la policía, causando que uno de los policías y otros tantos fuesen heridos. Entonces la policía pues echaron encima de los trabajadores 38 personas que Chicago fuese declarado estado de sitio y tras el toque de queda detuvieron a varias personas. Esto, para más INRI, fue apoyado por una parte de la prensa con cosas tan bonitas que dijeron como las que te pongo aquí. El 21 de junio de 1886, de los 31 acusados, solamente se quedaron 8 en un juicio que se declara falso, ya que hubo una serie de irregularidades. Los 8 que fueron condenados son los llamados mártires de Chicago. 3 de ellos fueron condenados a cadena perpetua y fueron liberados 7 años más tarde, y de los restantes pues fueron, pues ya sabes. Aunque no se sabe realmente quién lanzó el artefacto que voló, se dice que fue Rudolf Schnoebelt, en teoría para disolver el acto. Pero ya os digo, es que no se sabe realmente ni de dónde salió, ni quién lo hizo volar, ni nada. Entonces, teorías. Antes del juicio de junio, a finales de mayo, varios sectores accedieron a poner la jornada de 8 horas, marcando un punto de inflexión que se extendió al resto de países. La Segunda Internacional instó a que el 1 de mayo fuese festivo en homenaje a lo que había sucedido e instó a los trabajadores que siguieran luchando por los derechos laborales. En 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo como el Día de San José Obrero, dándole una connotación religiosa y alejándose de las posiciones comunistas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo, te dejo por aquí mis redes sociales y pues nada, pues hasta la próxima, chao.